Jóvenes, tomen asiento. Tomen asiento. Tomen asiento, jóvenes, vamos a empezar. Bien. Tomen asiento que vamos a empezar. Vamos a continuar con la segunda conferencia. Esta conferencia que se denomina la clave azul y clave amarilla, porque ya ustedes han hecho la clave roja, son conceptos actuales que se manejan en el campo de la obstetricia. Y ustedes, como médicos generales, médicos que haciendo internados, serums o como médicos en ejercicio van a estar en todo el país, es necesario que ustedes conozcan esos conceptos que se van incorporando en el campo de la obstetricia. El doctor Amadeo Sánchez es nuestro invitado. Él todos los años colabora en el desarrollo de la cátedra de ginecología y obstetricia y durante varios años trabajó con nosotros como docente del Instituto Materno Perinatal. En los últimos años, dadas enormes ocupaciones, no puede hacer docencia, pero él siempre está con la voluntad de apoyo, de trabajo con todos ustedes, estudiantes de medicina, próximos colegas, próximos médicos. El doctor Amadeo Sánchez es actualmente el director del Instituto Materno Perinatal. Él es médico ginecobstetra con la especialidad y mucha experiencia en el campo docente y en el campo de la asistencia y la gestión. Voy a dejar en el uso de la palabra y su ponencia al doctor Sánchez, agradeciéndole una vez más por el gesto de apoyarnos en el desarrollo de la cátedra, y quiero pedir a todos ustedes que lo recibamos con un fuerte aplauso. Muy bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Agradezco a la Universidad San Martín de Porres, al doctor Mascaro, a los coordinadores del curso, por haberme invitado a conversar con ustedes sobre un tema que es de mucha importancia, que es el manejo de las emergencias obstétricas. Sí, el doctor Mascaro mencionaba el tema de la experiencia. Yo creo que en 21 años que tengo de ginecólogo he visto cómo han ido cambiando cada vez las formas de manejar las emergencias. No es que yo aprendí hace 21 años cómo manejar una emergencia y el concepto sigue igual. El conocimiento es siempre dinámico y va progresando y va avanzando. Es por ello que es necesario siempre sistematizar nuestros conocimientos. El conocimiento básico debe ser sistematizado para saber cómo actuar. Seguramente que muchos ya han revisado el tema de preeclampsia, el tema de hemorragias, el tema de sepsis. No pretendo hacer una revisión clínica ni académica de lo que es la patología hipertensiva, ni tampoco la patología infecciosa en obstetricia, pero sí poder conversar sobre cómo organizarnos para manejar estos casos que siguen siendo las primeras causas de mortalidad materna en nuestro país. Bien, siempre ha existido la necesidad de realizar las cosas en equipo. Quien pretende manejar un caso de una emergencia obstétrica solo, realmente va a poner en riesgo la vida de esta persona. No podemos nosotros en los actuales días tratar de manejar, por mucho que podamos saber o por mucha experiencia que podamos tener, manejar los casos de emergencia de manera unitaria.
Hoy el trabajo en equipo ha también cambiado hasta su denominación. Antes se decía que el manejo es multidisciplinario, pero ocurría que se juntaban muchas personas de diferentes disciplinas, de diferentes profesiones, y no funcionaba el equipo. Hoy hablamos de trabajo interdisciplinario, donde hay una comunicación permanente entre cada uno de los miembros del equipo. ¿Por qué en el Perú se sigue con una mortalidad alta todavía? ¿Por qué en el mundo se establecen metas? El doctor Mascaro solo les ha mencionado sobre los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, que en su objetivo 3 habla de mejorar la salud, y en el cual el tema de mortalidad materna también está incluido en esa meta, y que es bajar a 70 por 100.000 nacidos vivos en nuestro país. Algunos pueden decir, pero ya tenemos nosotros, hemos llegado a una meta por debajo de 70 por 100.000 nacidos, porque en los objetivos de desarrollo del milenio alcanzamos 0.68 por 100.000 nacidos vivos, cuando la meta era llegar a 66 por 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, hay regiones en nuestro país donde la mortalidad supera los 100 por 100.000 nacidos vivos. Estamos hablando de Loreto, estamos hablando de Piura, estamos hablando de Cajamarca, ¿no? Que son ciudades del norte de nuestro país donde aún esta inequidad para el acceso a los servicios de salud continúa, sigue siendo un problema. Bien, vamos entonces a disponer de unos 45 minutos para conversar de estos dos temas. Marcar o remarcar cuál es la situación real del manejo de las emergencias en nuestro país. Uno, que tenemos una atención con demoras, porque no hay el personal idóneo, porque no hay los materiales imprescindibles, o porque no se cuenta con los métodos o exámenes auxiliares necesarios. El otro día yo daba una clase en un hospital de Huánuco y había muchos profesionales, también habían obstetrices, y les preguntaba, ¿de dónde eres tú? Yo trabajo en un 1-1. ¿Y qué hay ahí? Ahí no hay nada, no hay oxígeno, solamente hay medicamentos y la buena voluntad de hacer las cosas. Entonces, salud necesita que se haga una inversión muy grande en nuestro país. Vamos mejorando poco a poco, pero muy poco a poco, y se requiere una gran inversión económica para dotar a los establecimientos de salud de los recursos necesarios, tanto recursos humanos, de infraestructura y otros recursos materiales. Segundo punto, el manejo no está estandarizado. Cada quien maneja como mejor le parece la emergencia. Incluso en hospitales grandes, donde por ejemplo se capacitan en aspiración manual endouterina, por ejemplo, AMEO, ¿no? El pasante va un día con un médico y ve la técnica para hacer el AMEO. Al día siguiente va y está otro médico y la técnica es distinta. Y al tercer día ve otra técnica, que es la técnica resumida o la técnica del doctor tal. Y entonces finalmente el pasante que viene a aprender finalmente no sabe cuál es la técnica correcta o cuál es la técnica estandarizada. ¿Por qué? Porque no la hay. Incluso cuando hacen cesáreas, quienes han rotado por los diferentes hospitales van a saber que el doctor X hace la cesárea de una manera, el doctor Y de otra manera, y si opera el residente es de otra manera. Y si es el R1, ya mejor no comentamos, ¿no? Entonces, se necesita estandarizar nuestros procedimientos a todo nivel. Si la cesárea, la histerografía se hace con ácido poliglicólico, entonces, porque la evidencia así lo dice, todos deberíamos hacerlo con ácido poliglicólico. No que a mí me va mejor con cardio, no que yo lo hago con otra estructura. Eso no es lo que nuestro país necesita. Lo que nuestro país necesita es estandarizar lo que tiene evidencia científica. No se sigue una secuencia ordenada de las intervenciones, es lo que yo hablaba de la sistematización del conocimiento, ¿no?
Yo no puedo estar haciendo procedimientos que puedo hacerlos en un segundo o tercer plano cuando hay procedimientos muy críticos que hacer de primera intención. Entonces, eso es muy importante en cuanto a la sistematización del conocimiento. Si tengo una paciente con un shock hemorrágico, entonces hay algunas intervenciones que se tienen que hacer de manera inmediata. Si hay un shock obstétrico, también hay una lista de lo que se debe hacer en la primera hora. Y entonces no podemos estar haciendo otras intervenciones. Los pacientes y familiares se consideran maltratados. Alguien decía, hoy, ¿qué es lo que busca el paciente? Ya no solo busca atención médica o que le examinen de una enfermedad. Hoy el paciente también necesita que se le informe de lo que tiene y también se le trate bien, que no lo maltraten. Hoy el paciente está empoderado, hoy hay una ley de derechos del paciente y es importante, hasta en simulación clínica, ustedes usan simuladores. Cuando yo me capacité en simulación, nos hicieron entrar a 5 médicos de diferentes países a manejar un caso de shock hemorrágico. Cuando salimos de la simulación, nos dijeron, ninguno se presentó ante el paciente. Claro, cuando tú ves que es un maniquí o es un simulador, tú dices, ¿por qué le voy a hablar al simulador? Pero nuestra formación debe empezar con respeto a todo nivel. Respetar al cadáver que nos enseña, respetar al simulador que nos enseña. Entonces, hay cosas tan sencillas que se resumen al final en un buen trato al paciente. A veces hasta te puedes equivocar, puedes errar, pero si has tratado bien a tu paciente, ese paciente va a comprender que eres humano y que te equivocaste. Pero si eres maltratador y encima te equivocas, te van a denunciar. El manejo inapropiado va a generar mayores costos, desprestigio de los profesionales, secuelas graves en el paciente, a veces invalidantes, y el evento adverso más grave, que es la muerte, tanto materna como neonatal. Hoy en día, la estandarización requiere de guías clínicas que de alguna manera son pautas para el manejo de estas patologías. Hoy se utiliza el sistema GRADE para hacer las guías clínicas, que es una herramienta que permite evaluar la calidad de la evidencia y graduar la fuerza de las recomendaciones. En nuestro país se han empezado a hacer guías clínicas con la metodología GRADE y el Instituto Nacional Materno-Perinatal ya tiene la primera guía clínica de manejo de trastornos hipertensivos del embarazo con esta metodología. Y estamos trabajando la segunda guía de sepsis obstétrica con metodología GRADE, tanto sepsis materna como sepsis neonatal. ¿Qué estrategias nos van a permitir un mejor desempeño o mejorar el desempeño en el manejo de las emergencias? Uno, decía, estandarizar el manejo de las emergencias. 2, crear y fortalecer servicios de emergencia en los diferentes centros de salud. Capacitación permanente del personal profesional y técnico. Hoy en día existen diferentes instituciones que capacitan en el tema de emergencias, pero la acreditación solo la dan por 2 años. Significa que después de 2 años yo no me puedo considerar actualizado en mi capacitación y debo de acreditarme. Es igual que en RCP. Quien se capacita en RCP, 2 años dura su carnet de acreditación y su salud, que es la superintendencia que vela por que se brinde una atención de calidad en las instituciones de salud, también revisa que el personal que trabaja en las instituciones tenga acreditación vigente en cuanto a RCP. Nuevamente, recalcar el trabajo en equipo y finalmente el manejo por claves. ¿Qué cosa son claves? Son estrategias desarrolladas por el sistema de salud para disminuir la muerte materna.
que permitan manejar la movilidad materna extrema en forma adecuada y oportuna mediante un trabajo organizado, siempre teniendo en cuenta las guías clínicas vigentes. Se han desarrollado 3 claves, nosotros vamos a tratar el día de hoy la azul y la amarilla. La clave azul responde a la necesidad de organizarnos para el manejo de la preeclampsia-eclampsia. Esta clave azul es un sistema de respuesta rápido frente a un peligro inminente de falla o disfunción orgánica severa. Deben saber ustedes que la preeclampsia-eclampsia es una enfermedad sistémica y por lo tanto va a producir daño en diferentes órganos. Y esto puede ocurrir durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio. En este caso, corresponde tener en cuenta a la preeclampsia severa, a la eclampsia, que son las convulsiones en una preeclámptica severa, y al GEL, que es una complicación aguda de los trastornos hipertensivos del embarazo. La idea es anticiparse y prevenir el paro cardiorrespiratorio y la muerte utilizando la aplicación de las guías clínicas y estableciendo roles de manejo. ¿En qué consiste la clave azul? Da indicaciones en orden de prioridad para el manejo inmediato de la inminencia de eclampsia o GEL y puede aplicarse desde el nivel primario. ¿Para qué sirve? Para estabilizar rápidamente a la paciente con preeclampsia severa, inminencia de eclampsia o GEL, para que pueda ser referida a un establecimiento de mayor nivel. Jóvenes, es muy importante que sepan que en nuestro país la primera causa de muerte en los hospitales es la preeclampsia severa o la eclampsia o GEL. En resumen, los trastornos hipertensivos. Y en nuestro país, la primera causa de muerte son las hemorragias obstétricas. Una mujer se puede morir tan rápido que no nos permite actuar. Llega rápidamente, les cuento un caso, llega una mujer, 26 años, gesta 1, para 0, 39 semanas, trabajo de parto, 8 de dilatación. Llega a emergencia, presión arterial 130/90. Con esa historia pasa rápidamente a la sala de partos. ¿Por qué? Porque ya está con una fase activa avanzada y en el transcurso de los 30 siguientes minutos la mujer ya había tenido su parto y se encontraba en la etapa de puerperio. 10 minutos después del parto, la mujer presenta convulsiones tónico-clónicas y entra rápidamente en un trastorno de conciencia que la lleva al estupor, casi al coma. En ese momento se genera todo un movimiento para pasar a la paciente a cuidados intensivos. La paciente estuvo en coma aproximadamente 8 horas, después de las cuales la paciente murió. Fíjense ustedes cómo una mujer joven, ¿ya?, sin antecedentes, salvo su nulliparidad, puede morir en 8 horas. La familia viene con ella, con la expectativa del parto, del nacimiento del bebé, y termina saliendo un bebé solo, una madre muerta. Por eso es importante que aprendamos el manejo de la clave azul. Hoy en día llega una paciente con inminencia de eclampsia, con preeclampsia severa, y se activa una clave azul. ¿Y se activa para qué? Para que todo un equipo de diferentes profesionales se convoque en torno a ella y le puedan dar el mejor o lo mejor del manejo en esta patología. Cuando la paciente ya había fallecido, indagaron en la familia y la familia empezó a decir cosas que nadie le preguntó cuando llegó, ¿no? Como por ejemplo, que estaba con una cefalea intensa hace 2 días, ¿no?, que tenía problemas visuales, que tenía visión borrosa, pero que ellos pensaban que era por las contracciones y los dolores del parto.
Y entonces nos ponemos a reevaluar el caso y decimos, esa mujer tenía información sobre lo que son los signos premonitorios de eclampsia. Sabía que la cefalea intensa era un signo de alarma y que tenía que llegar a una emergencia. Sabía que podía ponerse en riesgo su vida con la presencia de esos síntomas dentro del embarazo. Entonces, tenemos que reevaluar nuestra actitud como profesionales y pensar que podemos hacer la diferencia cuando somos diligentes en nuestro actuar y cuando les brindamos información importante para su vida. A veces no nos detenemos a informar, no nos detenemos a decir, señora, si esto usted presenta, o incluso ya debemos tener listo las indicaciones de riesgo. En el carnet perinatal está impresos signos de alarma. Pero usted pregunte a la señora, ¿ha leído los signos de alarma? No lo lee. Tienen que estar ustedes evaluando que la paciente tenga conocimiento de lo que son los signos de alarma durante la gestación. Bueno, la clasificación de la preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Los signos de severidad de una preeclampsia, trastornos neurológicos como cefalea intensa, disturbios visuales, confusión, convulsiones, dolor en el cuadrante superior derecho, oliguria, náuseas y vómitos asociados a dolor de cabeza intenso, disnea, distrés, etc. La clave azul, hemos dicho, se va a aplicar en preeclampsia, eclampsia, GER, inminencia de eclampsia. Es importante la preparación del equipo y hoy en día, como decía, los pacientes están empoderados. Cada vez es más difícil hacer la práctica clínica en una paciente. Hay que pedirle permiso, hay que tener un consentimiento informado y eso hace más difícil que puedan ver ustedes en vivo los casos, y entonces hoy en día aparecen los simuladores en nuestro país hoy en día. En otros países, estamos hablando de los años 1997, hay un reporte del año 97 en Lancet donde hablan de la importancia de la simulación de los simuladores clínicos para la disminución de la mortalidad materna. En Colombia hay un lugar que se llama INSIMED, Instituto de Simulación Médica. Son un edificio de 8 pisos solo exclusivamente construido para simulación. Cada piso tiene estaciones de simulación de las diferentes especialidades. No solo hablamos de obstetricia, hablamos de todas las especialidades, ¿no? En el congreso último que hemos tenido en el Sheraton Hotel and Suites, ha habido empresas mexicanas que han venido a vender simuladores. Un simulador de parto con un sistema hidráulico que simula los 8 mecanismos de parto, ¿ya? Incluso cefálico y podálico, está valorizado en $85,000, ¿no? Sí, definitivamente se encarece también la educación continua en medicina, pero se hace necesario. Hay simuladores para cesárea, ¿no? Entonces es muy importante la capacitación y la formación para poder brindar una atención de calidad a nuestras pacientes. Una mujer con preeclampsia puede tener daño renal, daño neurológico, alteraciones hematológicas, daño hepático y alteraciones pulmonares. Todas ellas se consideran órganos blancos en una preeclámptica y la disfunción de estos órganos puede llevar a un daño permanente del órgano y finalmente a la falla multiorgánica y muerte de la paciente. La eclampsia decía que es las convulsiones agregadas en una paciente preeclámptica que no tiene una patología preexistente que pueda justificar esas convulsiones. Definitivamente, si viene una mujer, yo recuerdo hace muchos años, hace 21 años, yo era R3, y llega una mujer con convulsiones referida de un hospital nivel 3 con un embarazo gemelar, ¿no? Un embarazo gemelar y obesa, hinchada,
edematosa, hipertensa, la traen por convulsiones. En esos tiempos, hace 21 años, eclampsia era equivalente a pasarla inmediatamente a una cesárea. La mujer estaba convulsionando y la llevaban a sala de operaciones para terminar la gestación, ¿no? Hoy en día pues, se requiere primero la estabilización de la paciente, ¿no? Y no subir a la paciente en el ictus convulsivo. Entonces, esta mujer subió a sala, yo le hice la cesárea con anestesia general. Recuerdo muy claro que la cesárea demoró 17 minutos, desde el inicio hasta el final. Era una paciente en un estado gravísimo que no podía perderse el tiempo. Al día siguiente, cuando regresé al hospital, me dijeron: Amadeo, tu paciente ha fallecido, ¿no? Lo primero que me puse a pensar, dije, algo tendrá que ver con la cirugía tan rápida, ¿no? Pero no, era una mujer que pasó a patología y se hizo la necropsia y encontramos que tenía una tuberculosis miliar y tenía una meningoencefalitis por hongos. Esa mujer era una paciente portadora del VIH y estaba en una fase de SIDA, ¿no? Entonces, también recuerdo muchos años antes cuando mis profesores me decían: el éxito del diagnóstico está en la historia clínica. El 80% del diagnóstico está en la historia clínica. Sí, yo ahora digo, el 80% de nuestro fracaso está cuando no hacemos una buena historia clínica, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esa paciente que llegó de Cayetano, me acuerdo, era una paciente cuyo esposo había fallecido con VIH, con SIDA. Y en la referencia no había puesto ese dato. También la paciente era cero positiva. Tampoco mandaron ese dato porque si no, no la recibían, porque en esos tiempos había mucha estigmatización de la paciente con VIH. Ha cambiado, los tiempos van cambiando. Antes había un servicio exclusivo para pacientes con VIH, hoy en día no. Antes había consultorios exclusivos, entonces todas las que estaban sentadas alrededor de ella eran VIH. En la historia clínica se ponía un rótulo con rojo, VIH positivo, ¿no? O se ponía un biombo altamente contaminado, ¿no? Que iban en contra de los derechos de una persona de ser estigmatizada por ser portadora de una enfermedad. Hay muchas enfermedades, ¿no? Y no las estigmatizamos. Entonces, les decía que la preeclampsia puede condicionar eclampsia cuando no hay otra sintomatología cerebral. En el caso que les contaba, se confundieron eclampsia con una meningoencefalitis por criptococcus. Bien, ¿cómo se organizan los establecimientos de salud desde el nivel 1, donde hay funciones obstétricas y neonatales primarias, hasta pasar a un establecimiento de las funciones obstétricas y neonatales son intensivas? Vean ustedes en el cuadro, en los niveles 1.1, 1.2, 1.3, prácticamente contamos siempre con técnico, con enfermera y con una obstetriz. En el 1.2 y el 1.3 ya contamos con un médico que es un médico general. Cuando ustedes vayan a hacer sus segundos, van a ser en 1.2 o en 1.3, donde ustedes van a ser la cabeza del equipo, van a ser los jefes y van a tener que tomar las decisiones. ¿A quién refiero? ¿A quién estabilizo? ¿A quién manejo? ¿A quién trato? En el 1.4 ya el profesional que está a cargo generalmente es un especialista, se mantiene el mismo equipo. En un FONE de funciones obstétricas y neonatales especializadas ya tiene que haber un anestesiólogo, se puede hacer cirugía, se puede hacer cesárea. Y los FONI son los hospitales nivel 3, donde hay todo un equipo humano de especialistas, internistas, intensivistas, laboratorio, patólogo, etc. Siempre tener en cuenta que en cualquiera de los niveles hay que observar las medidas generales: vía aérea, aspiración de secreciones, oxigenoterapia y poner a la paciente obstétrica en decúbito lateral izquierdo.
los medicamentos, hay que poner una vía, hay que hidratar, hay que colocar sulfato de magnesio. No puede haber un establecimiento en el país, por más bajo nivel que no tenga su kit de clave azul, donde tiene un frasco de cloruro, donde tiene equipo de nucleosis, donde tiene sulfato de magnesio, donde tiene metildopa, nifedipino, sonda, bolsa colectora, máscara para oxígeno, etc. En cuanto a hipotensores, básicamente en nuestro país, metildopa y nifedipino están al alcance de todos. Durante mucho tiempo se hablaba de cuál es la primera elección en antihipertensivos para el manejo de la crisis hipertensiva, y el medicamento era el hidralazina, pero hidralazina no había en nuestro país, pero había en todos los países de Latinoamérica y en nuestro país no había, y tampoco hay actualmente. Entonces, hay algunos productos, yo no entiendo por qué los laboratorios a veces sí le venden a Colombia, pero no le venden a Perú. No teníamos hidralazina en nuestro país. Un poco más rápido, en toda paciente preeclántica hay que medir las funciones vitales, evaluar su estado de conciencia, ver si hay petequias, sufusiones que hablen de trastornos de la coagulación, descartar hepatomegalia, ver los reflejos osteotendinosos si está recibiendo sulfato de magnesio o si su estado de conciencia está disminuido. Preguntar siempre por signos o síntomas premonitorios de convulsiones o eclampsia. A veces no preguntamos y pasa lo que pasa, ¿no? Seguramente si esa paciente de 26 años que yo les contaba, alguien le decía, señora, yo he estado con cefalea, sí, hace 3 días tengo cefalea intensa y tengo trastornos visuales, ¿qué hubiesen hecho? Seguramente le ponen una vía antes de subir la sala y seguramente le ponen sulfato de magnesio y seguramente de repente no convulsionaba, porque esa mujer murió por una hemorragia cerebral, ¿ya?, secundaria a un estado convulsivo, ¿no?, que son las causas de muerte en el eclante. Entonces siempre es importante, como digo, preguntar. A veces pensamos que la paciente nos va a decir todo y no nos dice todo. La paciente no es el médico. El médico es quien tiene que orientar su interrogatorio rápidamente. Los exámenes auxiliares ya los han revisado ustedes. Hay que incidir en el daño renal, el daño hepático, el daño pulmonar y el trastorno de la coagulación. En la evaluación obstétrica hay que evaluar tanto a la madre como al feto. Al feto un perfil biofísico, hay que hacer un Doppler obstétrico, arterias cerebrales medias, arterias umbilicales, arterias uterinas. Monitoreo fetal. Siempre hay que informar a la familia y mantener un buen trato interpersonal. En el Instituto Materno Perinatal todo el personal tiene un photocheck. Sin embargo, hace unos meses hicimos la observación que cuando yo quiero leer el photocheck no dice ni qué especialidad tiene, ni se lee el apellido, ¿no? Entonces está la foto. Entonces hemos cambiado el photocheck como respuesta a un derecho del paciente que tiene que saber quién le atiende. Y si el que le atiende es un ginecobstetra, dice grande ginecobstetra y abajo dice el apellido para saber quién es. Porque las pacientes al técnico le dicen doctor, a la doctora le dicen señorita. Entonces, tiene que estar claro, bien identificado, pero más importante es cómo ustedes se identifican. Me acuerdo, una paciente me llama del ministerio y me dicen, doctor, me dice mi familiar está en emergencia porque parece que no le pueden sacar los puntos y que se ha roto el hilo y no sé qué. Entonces, ya doctor, un director del MINSA, yo mismo voy a ir personalmente. Voy, ingreso a la sala donde estaba viendo a la paciente, un médico, un residente, una interna y una obstetriz estaban con ella. Y yo ingreso y bueno, me presento, señora, buenos días, soy el doctor Amadeo Sánchez. Doctor, buenos días, me dice. Veo que ya te están atendiendo. Llamó un familiar tuyo del ministerio. ¿Ya? Sí, es mi cuñado, me dice. Y entonces el médico, fíjense, que estaba atendiendo a la paciente, dijo, entonces mejor le ponemos anestesia.
¿ya? O sea, no podemos actuar nosotros porque es recomendable, le pongo anestesia y si no es recomendable no le pongo. Y entonces le digo, a la señora le habían levantado la falda para ver la herida o el vestido y estaba descubierta. Le digo, ¿no hay una solera para que la cubran a la paciente? Y entonces, sí hay doctor, y entonces usen la solera. A veces no nos preocupamos por el pudor de la mujer, el pudor de la paciente. Estoy hablando de casos que yo he visto, no estoy generalizando por si acaso, pero sí ocurren casos de gente que está de repente obnubilada y no toma en cuenta esos aspectos tan íntimos y tan importantes de una mujer. Al final, para resumir, porque se me acaba el tiempo, para resumir era el tema siguiente, ¿no? Cuando yo salgo, el médico no le pudo sacar los puntos. Finalmente le dije, doctor, ¿me permite que yo siga el caso de la paciente? Sí, doctor, no, como usted. Entonces, me puse los guantes, pedí el anestésico, pedí pinzas, me trajeron todo lo que pedí y le retiré los puntos a la paciente que precisamente se habían roto. Y la paciente, muy agradecida conmigo, cuando me despido le digo, ¿y usted sabe cómo me llamo? Sí, me dijo, usted es el doctor Amadeo Sánchez. ¿Y tú sabes cómo se llaman las personas que se están atendiendo? Y me dijo, no sé cómo se llaman. Y entonces a los 4 que estaban le dije, ustedes están media hora con la paciente y la paciente no sabe quiénes son ustedes. Yo puedo venir hace algunos minutos y la paciente sí sabe quiénes son. ¿Por qué? Porque sencillamente existe esa comunicación que no se debe perder nunca. Muy bien, se debe informar a la paciente, porque fíjense este caso de la chica que falleció. La familia la trae, la dejan en emergencia, la llegan a la sala de partos. La paciente la pasan en UCI y la familia está incomunicada. O sea, si yo voy a pasar a una paciente a un área intensiva, inmediatamente, ¿saben qué? Ubíquenme a la familia. Y yo debo informar a la familia sobre el estado y el pronóstico. Sobre el estado y el pronóstico. Porque si yo le informo a la paciente, ocurría la eclampsia, le digo, ¿saben qué? Su hija o su familia ha hecho una complicación muy grave del embarazo, que es la preeclampsia severa, y ha convulsionado. Y la mortalidad es alta. La vamos a manejar y un riesgo que haga una hemorragia cerebral. Entonces la familia tiene que estar informada. No es que entra para el parto y sale, ¿sabes, señora? Su hija se murió después de 8 horas. Tiene que haber comunicación. Dentro de las medidas de soporte, hay que buscar una buena ventilación, una correcta posición, comodidad, abrigo. No hay que descuidar, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré al simulador, aparte que yo no me presenté, cuando entramos a todos nos jalaron, nos dijeron, ninguno se ha lavado las manos. ¿Por qué? Te llaman por una emergencia y uno entra, sí, a ver qué pasa, ya, a ver, pasa el guante, y nadie se lava las manos. Entonces, ponemos en mayor riesgo a la paciente, porque nosotros venimos con las manos sucias y no vamos a intervenir una paciente sin hacer caso de las medidas de bioseguridad. Muy bien, esto ya lo van a revisar ustedes. La paciente preeclántica es una paciente oligoanúrica, es una paciente con una compresión de su intravascular. Saben ustedes que la gestante tiene cambios fisiológicos y más o menos en la semana 28 su volemia se duplica, ¿ya? Pero en la preeclántica no pasa eso, porque tiene una disfunción endotelial y la paciente más bien está hipovolémica. Entonces hay que mejorar su volemia, hay que hidratarla, el uso de cristaloides está indicado. El sulfato de magnesio, existen muchas evidencias de que es lo mejor para prevenir las convulsiones, ¿ya? La convulsión está ligada a la entrada de calcio intracelular. El sulfato de magnesio es el antagonista del calcio y además actúa en la placa mioneural, bloqueando la contractilidad muscular.
Algunos dicen que indirectamente disminuye tenuemente la presión arterial también. Pero no hay nada mejor que el sulfato de magnesio. Y el sulfato de magnesio se pasa 4 gramos en 20 minutos. Preparo Colutrol, 50 centímetros de sulfato de magnesio, 50 de cloruro. ¿Cuánto es 50 centímetros de sulfato de magnesio? Que viene al 20%, son 10 gramos. O sea, tengo 100 centímetros con 10 gramos de magnesio. Le paso 4 gramos, estoy pasando 40 centímetros cúbicos para pasar esa cantidad. ¿En cuánto tiempo? En 20 minutos. Si yo le paso 4 gramos vía endovenosa en 20 minutos, esa paciente en el 98% no va a convulsionar. Entonces, ¿no es 100%? No, porque algunas mujeres tienen tan depletado su magnesio que 4 gramos a veces no es suficiente. Y se requiere, si convulsiona, colocar unos 2 gramos adicionales, ¿ya? Pero el protocolo es 4 gramos y luego mantener 1 gramo por hora. Antihipertensivos, hemos dicho, metildopa y nifedipino. Hoy en el Perú ha llegado otro que se llama labetalol. Hablaba de hidralazina hace un momento. Hidralazina no vino al Perú nunca, pero hoy en día hidralazina está cuestionada porque produce hipertensión de rebote. Entonces ya no se está usando y la primera elección se convierte en labetalol. Labetalol solamente para uso intensivo endovenoso, no hay labetalol oral. Entonces en las unidades de cuidados intensivos con el Instituto Materno utilizamos labetalol. Y para la vía oral, metildopa, ¿ya? Ahí está la dosis, viene de 250, se puede dar hasta 1 gramo vía oral cada dosis, o sea 4 tabletas. También le puedo dar 750 cada dosis, le puedo dar 500 cada dosis, le puedo dar 250 cada dosis, dependiendo de la cifra tensional. Nifedipino solo oral. Me acuerdo hace muchos años se usaba nifedipino sublingual. Hoy no. Sublingual tiene un efecto de rebote también. Eclampsia, manejo fluidos, sulfato de magnesio. Cuando una paciente con preeclampsia llega a una emergencia, se debe activar la clave azul. Mujer en decúbito lateral, 2 vías endovenosas de grueso calibre y pequeña longitud. Hay AVOCAP de 1,5 pulgadas, hay AVOCAP de 1 pulgada. Cuando hablo de calibre corto o pequeña longitud, se refiere a los de 1 pulgada. Hay que proteger las vías respiratorias, si es necesario usar un tubo de Mayo, aspirar las secreciones, colocar una sonda Foley, medir la diuresis horaria, oxígeno 5 litros por minuto, debe manejarse la presión arterial. Solamente se da antihipertensivos cuando hay crisis hipertensiva, ¿ya? Más de 160 o más de 110, sistólica y diastólica respectivamente. No damos antihipertensivos cuando está 140-90, 130-90, 150-90, solamente el manejo es de la crisis hipertensiva. El sulfato de magnesio, evaluar la frecuencia cardíaca fetal del feto, evaluar la dinámica uterina, porque la preeclámptica severa tiene una alta asociación con desprendimiento prematuro de placenta. Aquí la lista de los insumos necesarios para una clave azul. Referir a la paciente cuando ésta necesita una atención de mayor complejidad. La estabilización primero y segundo, la referencia. Es muy importante quién acompaña la referencia. A veces ponen al chofer de la ambulancia y atrás lo ponen como un familiar y que vaya a la preeclámptica severa así, ¿no? Debe haber un coche de paro en la ambulancia. Por eso es importante el equipamiento y establecer cuáles son los requerimientos de acuerdo al nivel. El vehículo de transporte tiene que ser una ambulancia tipo 1 como mínimo. Lo más complejo es la tipo 3, ¿no? La tipo 3. Hay que comunicar a la familia, hay que llevar la información necesaria al otro establecimiento de salud. ¿Cuántos minutos me quedan? Ya no me queda ninguno. Bien, vamos a hablar sobre clave amarilla.
y algunos conceptos que deben conocer ustedes. También es un sistema de respuesta rápido frente a un peligro inminente de falla o disfunción orgánica severa en el embarazo, parto o puerperio a consecuencia de infecciones catalogadas como sepsis y shock séptico. Es un equipo multidisciplinario donde se establecen roles. El rol principal es el del coordinador, que generalmente es el médico especialista, un asistente 1 o profesional 1, que es generalmente un anestesiólogo, que va a manejar todo lo que es vía aérea, un asistente 2, que generalmente es una enfermera, que va a colocarle la vía, le va a poner la sonda, va a sacar las muestras de sangre, y un circulante que generalmente es el técnico. Este equipo de trabajo va a trabajar conformando este equipo mínimo de 3 profesionales para los roles que he mencionado. Siempre la clave amarilla lo que busca es disminuir el impacto de la infección cuando el diagnóstico se hace lo más temprano y oportuno. Importante la comunicación y el trabajo ordenado y coordinado. Los conceptos, como les decía al principio, han ido variando. Y antes se hablaba de sepsis, de SIRS, ¿no? Se hablaba de sepsis severa, shock séptico. Luego se pasó a una segunda etapa y hoy estamos en una tercera etapa de diagnóstico y llámase así sepsis 3. Hay un grupo de trabajo, Sepsis Definition Task Force, que ha publicado este consenso. Hoy en día se habla mucho de consensos. Hoy se convoca a expertos y se hacen consensos. Recuerdo que en la Sociedad Peruana de Ginecobstetras del Perú, sus actividades académicas, que son una vez al mes que nos reunimos en la sociedad, eran solo consensos. Y empezó primero en la Sociedad Peruana de Ultrasonido, ¿ya? Donde todas las actividades académicas eran consensos sobre ultrasonido en miomatosis uterina. ¿Por qué? Porque es importante llegar a consensos, ¿no? Que yo le llamo quiste a un folículo que mide 20, consenso sobre el diagnóstico de quiste ovario, ¿no? Porque usted va a ver ecografía, tiene un quiste, señora. ¿Cuánto mide el quiste? 14 milímetros, eso no es quiste. Entonces, hay que trabajar en base a consensos y este grupo de sepsis definió el concepto y lo define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Esta nueva definición implica una respuesta no homeostática del huésped a la infección e incluye el concepto de disfunción orgánica. Antes, el concepto de infección con SIRS se llamaba sepsis, y si había disfunción orgánica se llamaba sepsis severa. Y si ya no había, y si había hipotensión refractaria al manejo de fluidos, se llamaba shock séptico. O sea, hay una secuencia de bacteriemia, infección, SIRS, silmafoco, sepsis, sepsis severa, o sea, sepsis con disfunción orgánica, sepsis severa, y llegaba al shock. Hoy manejamos 2 conceptos. El de sepsis, que ya implica disfunción orgánica, ¿ya? Y el concepto de shock. En la clave amarilla hay que hacer el alerta igual que en la clave azul, y se debe activar el minuto 0, momento en el que se realiza la activación de la clave amarilla por el médico coordinador del equipo, a partir del cual se establecen una serie de acciones a llevar a cabo dentro de unos límites de tiempo a fin de mejorar el pronóstico de la paciente y optimizar el tratamiento del mismo. La clave amarilla será activada cuando el médico coordinador diagnostica sospecha de sepsis según los criterios del Q-SOFA, que vamos a ver más adelante. Diagnosticar, como decía alguien en algún momento, una paciente con shock, dicen hasta el vigilante lo diagnostica, ¿no? El tema no es tampoco estigmatizar al vigilante, sino el tema es
que podamos nosotros hacer el diagnóstico lo más temprano posible, ¿sí? No esperemos que haya disfunción de muchos órganos, pues, sí, es una sepsis, porque ya tiene disfunción de órganos. O sea, yo tengo que sospechar la infección. Por ejemplo, una paciente que ha sido manipulada por un aborto, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a pensar? Esta probablemente está infectada. Entonces hay criterios SOFA, ¿ya? Y hay criterios Q-SOFA, que vamos a ver que el criterio Q-SOFA se utiliza cuando hay sospecha de infección, más el SOFA es cuando ya la paciente está hospitalizada y tiene una infección establecida. Esos son los elementos en un kit de clave amarilla, que en los establecimientos de lo tienen en una cajita de color amarillo, ¿no? Hay que tener todos los insumos y voy a dedicarme unos minutos a hablar de recomendaciones internacionales para el tratamiento de la sepsis y el shock septicémico. Desde hace algunos años se vienen haciendo reuniones de expertos y arriban en recomendaciones. La última recomendación data del año 2016. 4 años antes, en 2012, salió la segunda recomendación y en 2008 la primera. Entonces, verán ustedes que hay que ir actualizándose constantemente sobre las recomendaciones que tienen evidencia científica, ¿no? Y esta recomendación internacional para el manejo de la sepsis es de un grupo que se denomina Campaña para Sobrevivir la Sepsis. Entonces, ellos en primer lugar recalcan que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una desregulación de la respuesta del huésped a la infección. Claro, cuando ya fallan los mecanismos de respuesta es que entra en un estado de disfunción. La sepsis y el shock son problemas de salud importantes que afectan a millones de personas cada año, matando a 1 de cada 4. La identificación y el manejo temprano en las primeras horas posteriores a la aparición de la sepsis mejoran los resultados. Diagnóstico temprano, mejores resultados. Se hace notar que estas recomendaciones no pueden reemplazar la capacidad de toma de decisiones del clínico. Esto es muy importante. Las guías, las recomendaciones. Finalmente, quien está frente al paciente es quien va a tener que tomar una decisión, lógicamente basada en evidencia científica, en criterios clínicos y en su experiencia. Como dicen, la guía es el camino que uno puede seguir. En el camino uno puede tomar decisiones por consenso o la junta médica puede revocar porque cada paciente se puede salir del cuadro y no pueden encajar en estas recomendaciones. Estas recomendaciones son para pacientes hospitalizados, decía que ya tienen criterios de sepsis definido, una infección establecida. El comité para este consenso estuvo compuesto por 55 expertos internacionales y 25 organizaciones internacionales, proporcionando 93 declaraciones sobre el manejo temprano y la reanimación de los pacientes con sepsis o shock. No voy a revisar las recomendaciones en detalle, solo quiero que sepan que las recomendaciones que dan son sobre resucitación inicial, sobre el cribado o tamizaje de sepsis, el mejoramiento del rendimiento, sobre el diagnóstico, sobre la terapia antimicrobiana a utilizar, si utilizo 2 fármacos, si utilizo 1, hasta cuándo uso 2, cuándo es empírico inicial, cuándo es empírico establecido, terapia, control del origen de la infección, le hago una cirugía, le hago un legrado, ¿qué dice la recomendación? ¿Qué dice la evidencia científica sobre terapia de fluidos? Le voy a dar cristaloides, le voy a dar coloides, que el coloide ya no está sustentado científicamente, que lo mejor es dar cristaloides y dar soluciones polielectrolíticas, el uso de vasoactivos, cuándo usar vasoactivos, qué vasoactivos y en qué concentración, el uso de corticosteroides. Todas las pacientes no necesitan corticosteroides, algunas sí tienen criterios para el uso de inmunoglobulinas, uso de derivados sanguíneos,
cuando usamos anticoagulantes, sobre la ventilación mecánica, sedación y analgesia, recomiendan que el paciente debe estar sedado, el control de la glucosa, estos pacientes en shock hacen disfunción hepática, hacen hiperglicemias marcadas, hay que dar insulina, hay que manejar con hemoglucotest, terapia de reemplazo renal, estas pacientes hacen deterioro renal que requiere hemodiálisis aguda, terapia con bicarbonato, para la acidosis respiratoria, muchos usan el bicarbonato, recomiendan usar en algunos grupos de pacientes, y no en todas, profilaxis para el tromboembolismo venoso, profilaxis de la úlcera de estrés, pautas sobre nutrición y establecimiento de los objetivos de la atención. Solamente como ejemplo, fíjense ustedes, para resucitación inicial, en la primera hora, recomiendan comenzar inmediatamente el tratamiento y la reanimación de la sepsis y el shock, ya que se consideran emergencias médicas. Y no habla de urgencias, sino habla de emergencias. Y cuando uno habla de emergencia, habla de inmediatez. Manejo inmediato. En la reanimación de la hipoperfusión, porque shock se resume en hipoperfusión tisular, ¿ya? Se debe administrar 30 mililitros por kilogramo de líquidos cristaloides endovenosos en las primeras 3 horas. Después de la reanimación inicial mediante el aporte líquido, la continuación de la administración de líquidos adicionales debe guiarse por frecuentes reevaluaciones del estado hemodinámico. Esto es muy importante, porque decían, no, reanima y luego dale tanto de líquido por hora y cada cuánto hora. Y a veces esto era un exceso de líquidos. Y entonces, primero, la resucitación inicial. ¿Cuánto? 30 mililitros por kilogramo. Luego, evalúa. ¿Qué cosa evalúa? Presión venosa central, evalúa frecuencia respiratoria, evalúa cómo está la tensión arterial. Entonces, no es ya solamente sigue dándole líquido, ¿no? El cuarto punto dice, si el examen clínico no conduce a un diagnóstico, se recomienda mayor evaluación hemodinámica, por ejemplo, de la función cardíaca, para determinar el tipo de shock. O sea, no solamente voy a resucitar, la resucitación o reanimación inicial, y luego tengo que establecer cuál es el diagnóstico. Si está en shock y no está mejorando y no llega a un diagnóstico, evalúo otras causas de shock. Shock cardiogénico, por ejemplo. ¿Ya? Porque el shock en infecciones, el shock es distributivo. Para predecir la capacidad de respuesta al aporte de líquido se sugiere utilizar variables dinámicas en vez de variables estáticas. Se recomienda una presión arterial media inicial de 65. Hay un consenso que por debajo de 65 hay deterioro y falla renal. Se debe mantener una presión arterial media por encima de 65. Lo óptimo es de 70 a 100. Y la presión arterial media es la sistólica más el doble de la diastólica entre 3. Es una media aritmética. Guiar la reanimación para normalizar el lactato en pacientes con niveles elevados de lactato. Hay un aumento del ácido láctico que se convierte en un criterio para el manejo de las pacientes con shock. Otro punto, establecimiento de los objetivos de atención. Se recomienda que los objetivos de atención y pronóstico sean discutidos con los pacientes y familiares. Cuando hablamos de recomendaciones, había dicho una reanimación inicial, el último es establecimiento de los objetivos de atención. Discuta con la familia, ¿ya?, sobre los objetivos de la atención. Por ejemplo, en las UCI, donde hay pacientes con shock, hay un ambiente para la familia. Pasa a la familia y se le explica qué es lo que tiene el paciente y cuáles son los objetivos del manejo. ¿Ya? Recuerdo en una ponencia, hablábamos sobre la forma de nacer y quiénes deben estar presentes en el momento de nacer, ¿no? Históricamente, quienes están en el momento de nacer es la familia. Si ustedes ven las películas antiguas, ¿no?, ven habitación